Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por meterse en La Fuga una vez más, este podcast y videocast del diario As Colombia. Hoy estamos ya metidos en lo que es la celebración de los 30 años del Mundial de Duitama, mundial que se celebró en 1995. Y hoy tenemos un gran invitado y también estoy con un acompañante de lujo como Sergio Casallas. Sergio, bienvenido a La Fuga y ¿qué tal todo? Hola Tatiana, gracias por la invitación. Estamos hoy reemplazando a nuestro compañero Jonathan. Espero que todo fluya. Sí, como dice Tatiana, se cumplen 30 años del Mundial en Duitama, un hecho histórico tanto para el ciclismo colombiano como para el ciclismo español. Ahí va una pista de lo que puede venir. Ujú. Y también, pues ya cerrando, digamos, la temporada, acabó la vuelta, ahora ya viene el Mundial. Entonces tenemos mucho ciclismo en estas últimas 2, 3 semanitas que vienen. Así es, también las clásicas de otoño en Italia, pues que también son muy importantes para sumar esos últimos puntos de la temporada. También, bueno, carreras en Colombia que no hacen falta también y que con las que también vamos a cerrar la temporada. Pero hoy nos ocupa este mundial, la celebración de los 30 años, como lo decía Sergio, históricos para Colombia. No hemos tenido nunca algo parecido como lo que se vivió en Duitama en 1995 y, como usted también lo decía, histórico para el ciclismo español. Y justamente hoy tenemos un invitadazo porque fue nada menos que el campeón de ese mundial, el español Abraham Olano. Abraham, bienvenido a La Fuga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches para mí, para vosotros buenas tardes, me imagino, o buenos mediodías, ¿no? La verdad es el gusto es mío estar con vosotros y en breve estar con vosotros ahí en Colombia y poder pedalear y charlar con la gente de Colombia y de Duitama sobre todo, ¿no? Así es, porque bueno, él ya lo adelantó, pero va a estar aquí en esa celebración de los 30 años de Duitama, porque habrá un gran fondo que se llama Héroes del Pedal, en el que además de Abraham van a estar muchos otros ciclistas invitados y pues vamos a tener el honor de tenerlo también aquí en Colombia en persona. Pero bueno, vamos a darles un adelanto para que Abraham nos cuente y para que podamos recordar qué fue lo que pasó en ese Mundial de 1995 y cómo lo vivió. Pues primero, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a Abraham cuando piensa en ese mundial y en ese título que ganó? Bueno, yo empiezo el Mundial vísperas, ¿no? Unos días antes, cuando hicimos la contrarreloj por equipos que ganó Miguel Indurain, yo hice segundo y V. Peschel hizo tercero, ¿no? Que es bueno, para mí fue una satisfacción. Acababa de haber terminado segundo en la Vuelta a España, después detrás de Laurent Jalabert. Y para mí pues fue todo un logro, ¿no? Hacer un segundo puesto pues detrás de Miguel, ¿no? Nadie nos esperábamos que a los 3 días pues en el Mundial de Carretera hubiéramos conseguido lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Miguel, bueno, yo gané el Mundial, Miguel segundo y tercero hizo Pantani, ¿no? Creo que fue un Mundial muy duro, muy vivido desde aquí, desde Europa, por el duelo que había entre Pantani y Miguel Indurain y el triunfo que al final vino para España, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Pues haciendo un doble doblete, ¿no? Tanto en la contrarreloj como en la de línea. Y para nosotros, pues fue una satisfacción completa, ¿no? Creo que la selección española había hecho bonitos mundiales, pero todavía no había conseguido el triunfo final de conseguir el mundial. Y bueno, fue ese año y fue en Colombia, ¿no? Qué bonito. Abraham, usted nombraba el podio de ese mundial, el podio que fue con usted a la cabeza, Indurain segundo y tercero Pantani, el italiano. ¿Qué significa para usted haberle ganado a Indurain y a Pantani, los dos mejores ciclistas de ese momento, entre los mejores de toda la historia? ¿Qué significado tiene para usted haber estado en el cajón con ellos dos? Bueno, para mí satisfacción plena, ¿no? Pero sobre todo no ganarle a Miguel, porque Miguel era compañero y íbamos los dos con la selección española, pero ganar a Pantani sí, ¿no? Creo que fue pues, algo súper importante. Pues bueno, el respaldo que tuvimos tanto en la vuelta anterior cuando Miguel pinchó y me quedé yo un poco cubriéndole las espaldas, cuando Miguel llega y ataco yo. Y bueno, se tienen que poner los suizos y los italianos a tirar por detrás para intentar pues abortar mi fuga. Yo creo que fue
fue un mundial muy bonito, muy disfrutado y encima luego pues para darle más motivación con ese pinchazo en los últimos Mm, kilómetros que bueno, todavía nos puso más a la gente por lo menos le puso más la piel de gallina, ¿no? ¿Llegará o no llegará? ¿Qué hace? Si va a seguir, no va a seguir, va a cambiar de bici, ¿qué es lo que ha... bueno, pues las cosas que te pueden pasar por la cabeza en esos últimos metros, ¿no? sí. Pues antes de hablar de ese pinchazo, que creo que también fue histórico en los mundiales, cuéntenos un poco, en principio, cómo les parecía el recorrido y cómo era para ustedes afrontar un mundial fuera de Europa. Bueno, al principio muy complicado, ¿no? Porque ya sabéis que Miguel estuvo en Colorado, estuvo entrenando en altitud. Nosotros veníamos de haber estado en la Vuelta a España, ¿no? Prácticamente a nivel del mar y estar ahí a 2.500 metros de altitud, eso hay, pues bueno, pues hay un consumo de oxígeno superior. Hay, pues la sensación de la altitud es complicada, ¿no? Para la gente que viene del nivel del mar. Pero bueno, pues los primeros kilómetros de este mundial fueron muy duros, muy complicados, porque el cuerpo no se adaptaba, pero según fueron pasando los kilómetros, cada vez nos fuimos encontrando mejor. Y bueno, yo creo que bueno, la selección trabajó desde el principio muy bien, tanto Escartín, el Chava, el Mauleón, estuvo un montón de compañeros míos que estuvieron sensacionalmente, pues eso, en las escapadas, tirando un poquito, controlando un poco quiénes eran los favoritos y bueno, pues una vez que ya entramos ya en las últimas vueltas, pues ya nos quedaba la responsabilidad sobre todo a Miguel y a mí, ¿no? Abraham, recientemente leía una nota de un compañero nuestro en AS en España, donde hablaba con Eusebio Unzue, que él hizo parte de esa delegación española en el 95 en Duitama. Él decía que muy pocas veces ha visto una selección o un trabajo en equipo como el que ustedes lograron tener en el 95. ¿Qué recuerda usted de verdad de ese equipo, el compañerismo que había y la felicidad? Digamos que es una imagen histórica, la felicidad de Miguel Indurain levantando el brazo cuando Abraham Olano cruza la meta y es campeón del mundo. Sí, bueno, yo creo que fue todo uno, ¿no? Creo que, como he comentado, ¿no? Yo creo que siempre hay que valorar el trabajo de los compañeros y aquello fue un mundial que anteriormente ya he dicho, ¿no? Pues que se habían conseguido objetivos, ¿no? O se habían conseguido bonitas cosas como selección, pero igual no se había trabajado tan bien como se trabajó en aquel mundial, ¿no? Que es verdad que posteriormente con Freire, con Valverde, con Astarloa se han conseguido mundiales pero bueno, que yo creo que fue la primera piedra, ¿no? Que los españoles también podíamos ganar un mundial, pero si se trabajaba en conjunto, ¿no? Si se hacía equipo y bueno, yo creo que fue sensacional, como has dicho, ¿no? Como ha dicho Eusebio, pues yo creo que el trabajo que se realizó desde el principio hasta el final fue por un objetivo y fue para ganar, ¿no? No para hacer el puesto, como muchas veces se suele correr en alguna carrera, sino que se salió para disputar la carrera y se consiguió ese logro. Abraham Oliverio Rincón nos contaba que en esa época, bueno, él era uno de los referentes colombianos en esa época en el ciclismo europeo, nos contaba que muchos de ustedes se acercaban a preguntarle, bueno, ¿y cómo está la situación en Colombia? ¿Sí podemos ir? ¿Es seguro? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo lo vivían ustedes antes de venir a Colombia? Sí, la verdad que bueno, la época, ya se acordarán ustedes, ¿no? En la que tenían en el país, ¿no? Sobre todo muchas veces fuera del país, pues se masifican las cosas, ¿no? Y, bueno, luego la sorpresa fue que luego cuando estuvimos allí, pues bueno, pues dentro de, entre comillas, de lo que era la zona que podíamos tomar parte de la carrera, y pues bueno, no hubo ningún altercado, no hubo ningún peligro. Y bueno, pues lo que se suele decir, ¿no? Pues bueno, pues me imagino que habría zonas complicadas en Colombia, pero que por lo menos nosotros no vimos en ningún momento ninguna situación de peligro, ni mucho más. Alguna vez entrenando, sí que con Miguel nos alejamos bastante un poco de la población y nos dieron un alto, ¿no? Como diciendo, oiga, no se alejen mucho más que de aquí para adelante igual nosotros no podemos ser responsables de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, te das la vuelta y sigues entrenando pues para otra zona y no pasa nada. Yo creo que, bueno, pues dentro de, entre comillas, la incertidumbre que llevábamos desde España de lo que nos íbamos a encontrar, pues es verdad que también tenemos o teníamos gente españoles que ya eran asiduos a ir a Colombia a competir
y que nos decían que, bueno, que se habla mucho de fuera de país de Colombia, pero que habrá zonas que son complicadas, pero que ellos normalmente cuando han estado en Colombia y han ido a competir, y bueno, sobre todo con el Kelme, y así, pues que no ha habido no han visto ese riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué recuerda usted de la gente de Boyacá, de la gente de Duitama? Es una, digamos que es una región muy especial en Colombia, quizás es la más ciclística. ¿Qué recuerdo tiene usted de la gente, de los campesinos, de la gente alentando al pelotón en ese mundial? No, yo creo que me sentí casi, no te voy a decir como en casa, pero casi, casi, ¿no? De la afición, de la gente que seguía el ciclismo, de la gente que se acercaba, de la humildad de la población y de querer estar lo más cerca posible de los deportistas, ¿no? Creo que al final, creo que, entre comillas, aunque no se haya visto eso en la Vuelta a España igual, ¿no? Los artistas son los ciclistas, ¿no? Y bueno, pues arrimarse, disfrutar de ellos y bueno, pues estar bueno, lo típico, ¿no? De pedir las gorras o los botellines y bueno, pues tener algún recuerdo de esos ciclistas que van a pasar por el Mundial, ¿no? Bueno, ahora sí entrando un poco más en materia de lo que fue la competencia, de lo que fue la carrera, ¿cómo fue afrontar ese recorrido, subir tantas veces el Alto del Cogollo, que no es nada fácil, a pesar de que no es una distancia tan larga, es bastante duro, bastante complicado, y pues al final conquistarlo? Sí, bueno, creo que ha sido de los mundiales más duros que ha habido, ¿no? Es verdad que es para subir una o dos veces no pasa nada, pero claro, había que hacer 270 kilómetros dando vueltas al mismo circuito, ¿no? Y al final, pues sí que se hacía pechado, sobre todo al principio del mundial tuvimos lluvias, el suelo estuvo bastante mojado hasta prácticamente el final, que al final ya mejoró el tiempo, pero ya íbamos ya, como se dice, con la cara ya marcada del barrizal que habíamos tenido anteriormente. Porque claro, 270 kilómetros, se pasan muchas horas encima de la bicicleta y no nos dio tiempo a limpiarnos un poquito para llegar un poco decente a meta, ¿no? Para la foto, como se dice. Entonces, bueno, yo creo que fue un mundial muy duro, lo tengo que reconocer y por eso digo que el trabajo que se hizo en equipo fue para eso, ¿no? Para conseguir el triunfo y al final pues se consiguió entre todos, ¿no? Ahora, ¿qué recuerdos tiene usted del pelotón colombiano, de los ciclistas colombianos? A qué ciclista recuerda especialmente en ese mundial? Oliverio Rincón, digamos que es como el más famoso, pero no sé si tenga en la cabeza a alguno más que le gustara a usted, que le gustara su manera de correr o su forma de ser. Bueno, no sé, yo creo que había muchos. Álvaro Mejía también, me acuerdo de él, que era un poco anterior bueno, me pilló un poquito ya de vuelta, no sé, yo creo que hay grandísimos corredores, ¿no? Botero mismo, yo creo que cuando después, posterior a mi época, me pilló ahí justo cuando yo iba a dejar, que un colombiano, pues contrarrojeara bien, pues sorprendía un poquito, entonces, bueno, yo creo que hay, y bueno, pues Fabio Parra y de estos que vivimos cuando la época de la Vuelta a España, pues cuando yo era jovencito y les veía y disfrutaba de ellos, ¿no? Yo creo que mencionar nombres, tenéis un porrón de ellos, de colombianos que han andado muy bien y que hay que reconocerlos, bueno, pues han llevado el nombre de Colombia con orgullo por Europa, por lo menos cuando han estado compitiendo, ¿no? Sí, bueno, ahora sí cuéntenos un poco cómo fue lo del pinchazo, esa competencia que tuvo ahí como más o menos mano a mano con Marco Pantani. Y bueno, ¿cómo se da cuenta que está pinchado? ¿En qué momento se decide no cambiar de bicicleta sino llegar así? Sí, bueno, he comentado algo, ¿no? En la penúltima vuelta, Miguel Indurain, justo cuando íbamos a coronar, pincha. Y claro, me quedo yo con Pantani, con el grupito, ¿no? Un poco, o sea, había corredores que se estaban moviendo, que estaban atacando, y justo acababa de atacar Dmitry Konichev, el ruso, y justo Miguel entonces entraba en el grupo, ¿no? Por la parte de atrás, después de haber cambiado la bicicleta, y bueno, pues entró un poco como diciendo, joder, no me respetáis, que tengo una avería y seguís todavía atacando. Y entonces es el momento que yo, pues bueno, pues te digo, pues o me quedo a trabajar para Miguel o arranco yo y se tienen que poner a trabajar a los demás para llevarle a Miguel en bandeja y en la última subida, si Miguel le aguanta a Pantani, pues prácticamente podía tener la posibilidad de ganar el Mundial, ¿no? Al final, pues eso,
se fueron Miguel Pantani y no va a salir ahora, el Pascal Richard, no, el otro, el suizo, y no me pudieron coger y bueno, pues justo cuando llegué, después de bajar en la curva, una pequeña chicane que hacía donde estaba el cementerio, pues justo allí al dar la curva me doy cuenta que se corta, o sea, es un corte limpio que hace el tubular trasero y se pincha o se vacía de golpe y veo que pego llantazo. Claro, veo que no tengo tiempo con mucha referencia con el grupo del trasero, entonces digo, bueno, pues pongo el máximo peso posible en la rueda delantera y dar pedales a tope para poder llegar a la meta. Y esa fue la decisión de intentar pararme para cambiar la bicicleta. Hice Abraham, al final 1 kilómetro 800, casi 2 kilómetros desde la mucho. curva hasta... que se Se hizo la se hace largo esos 2 kilómetros, ese kilómetro 800. ¿Usted recuerda si se le hacía más largo de lo habitual? ¿En qué pensaba usted que tenía en la cabeza ya de ver que estaba a 2 kilómetros de llegar a meta y ser campeón del mundo? Pues nada, sobre todo pensaba que estuviera bien pegado el tubular, ¿no? Si hubiera sido en la época de ahora, que llevan tubulés o llevan cubierta, pues seguramente no hubiera podido continuar. Pero bueno, en esa época existía el tubular, estaba bien pegado, no se soltó, por lo tanto, nada, pues agradecerle sobre todo al mecánico que hizo bien su trabajo y pude llegar a meta y disfrutar ese mundial. Sí, hay una foto muy famosa tomada por un fotógrafo japonés, que es justamente esa foto que se ve claramente cómo está la llanta pinchada de Abraham. Eh, pues bueno, supongo que la celebración fue igual de épica a lo que fue el triunfo, ¿no? Con esa llanta pinchada. Sí, bueno, ya visteis, ¿no? No pude ni levantar los brazos para disfrutarlo, justo con una mano y listo, ¿no? Y luego Miguel llegó por detrás con Pantani y el suizo y pudo levantar el brazo él también, pues de satisfacción de haber conseguido un triunfo para la selección española. Él había conseguido 3 días antes en el Mundial de Contrarreloj y yo creo que fue un Mundial de 10, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, satisfacción plena para toda la selección y, por supuesto, esa noche también fue de disfrute en el hotel. Abraham, para España como tal, ¿qué significó este mundial? O sea, si fue, digamos, como algo muy, muy espectacular que ustedes hayan ganado ese mundial del 95 en Colombia, en una, digamos, en un país suramericano, muy lejos del ciclismo europeo. ¿Fue muy importante para España, para ustedes en España? Pues sí, bueno, pues aquí fue muy importante y sobre todo, bueno, lo que pasa es que nos sentimos prácticamente como en casa, ¿no? Al final la lengua materna es la misma, por lo tanto, nosotros nos sentíamos que prácticamente en casa, ¿no? Sí que es verdad, pues por el problema por la altitud, sabes que igual estás en otro país, pero si no por la gente y por la animación del público, pues te sentías como en casa, ¿no? Y luego sí, los medios pues le dieron la importancia de que era, ¿no? E incluso estando fuera de nuestro territorio europeo, pues españoles consiguieron pues el lograr el triunfo más importante de la temporada, ¿no? Que fue el Mundial allí en Colombia. Y para usted, en lo personal, para su carrera, para Abraham Molano, ¿qué significó el Mundial de Duitama? Hombre, yo creo que el Mundial es una carrera muy importante en el ciclismo, ¿eh? Hay que darse cuenta que son más de 100 años que se lleva disputando esa prueba. Solemos decir, ¿no?, que los Juegos Olímpicos para los atletas son muy importantes, pero para el ciclismo yo creo que todavía es más importante el Mundial, porque bueno, eso te otorga de un maillot que lo puedes disfrutar y pasear durante todo el año por las carreteras y eso para la afición y la gente que sigue el ciclismo, pues eres un corredor seguido, ¿no? Un seguidor que se aprecia y eso, quieras o no, pues te hace darte a conocer en el resto del mundo porque, bueno, pues eres el que llevas el maillot arcoíris y eso es, pues bueno, un orgullo el poder portarlo así en todo el mundo, ¿no? Ahora, y en comparación el mundial hoy en día con las grandes vueltas, ¿cómo ve usted que, digamos, que el pelotón, los ciclistas lo tengan como prioridad? Mundial, las grandes vueltas, las clásicas,
¿Ha perdido de pronto un poco el Mundial o no? O como usted dice, es lo más importante por encima pues de los Juegos Olímpicos para otros deportes. Hombre, imagínate si es importante el Mundial que Pogačar ha rechazado venir a la Vuelta a España para preparar el Mundial. Por lo tanto, creo que sí tiene su importancia dentro del pelotón internacional y bueno, todo el mundo lo prepara. Es verdad que este año también en Ruanda va a ser un Mundial muy, muy complicado, pues bastante parecido a lo que fue en Colombia, porque aquello también está a 2.500 metros más o menos y hay Sí. muchísima dureza, ¿no? Allí las carreteras no saben lo que es pasar ¿cómo se dice? La amasadora, ¿no? Para ir aplanando los montes. Allí es todo, pues si te encuentras un obstáculo hay que pasarlo por arriba, no saben hacer túneles, no saben, pues lo que es, pues allanar un poco las carreteras y seguro que va a ser un mundial muy, 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 muy duro el de Ruanda, ¿no? No sé si usted ha estado atento, seguramente sí, a lo que ha hecho Colombia en los Tour Colombia que se han disputado aquí en nuestro territorio. Eh, ¿Cree que es posible que Colombia, o es un sueño que nosotros tenemos, que podamos volver a tener otro mundial como el que se vivió hace 30 años? Sí, hombre, por supuesto. Hombre, a ver, si se hubiera hecho el Mundial y hubiera sido problemático, pues entiendo que no la gente tuviera pues, represalias, ¿no? A poder ir a Colombia a hacer otra vez un Mundial. Yo creo que el Mundial salió perfectamente bien, organizadamente. Yo creo que no hubo situaciones en absoluto de ningún problema. Por lo tanto, yo creo que se puede volver a Colombia a organizar un mundial, ¿no? Yo creo que tenéis territorio y terreno suficiente como para buscar circuitos en los cuales se pueda ejercer un mundial bonito, vistoso. Y la cuestión es que, bueno, pues hoy en día que cuesta mucho, ¿no? El poder adquisitivo que se necesita para hacer un mundial, pero que si hay voluntad por parte de pues eso, los políticos y luego si hay patrocinadores pues que tengan el interés de gestionar un mundial, creo que se puede hacer, no se puede volver a hacer un mundial ahí en Colombia, ¿no? Abraham, ¿volvió usted a Colombia después del 95 o esta va a ser la primera vez después de esos 30 años? Y las montañas de Colombia, ¿qué recuerda de las montañas de Colombia? Hombre, yo en Colombia compitiendo no he estado, excepto en el Mundial. Y allí en el Mundial, pues estuvimos entrenando 4 días y no tuve mucho margen de poder ver exactamente las carreteras, ¿no? Pero sí que, bueno, tenemos compañeros por Colombia. Alguno además ya ha dejado ser casi casi español y ya lo tenéis adquirido como colombiano. Por lo tanto, pues bueno, pues sí tenemos información de los puertos impresionantemente largos y duros que tenéis y sobre todo de altitud, de mucha altitud. Por lo tanto, bueno, en los recorridos que me dicen que hacéis en la Vuelta a Colombia, pues que es de mucha constancia, de mucha dureza. Por lo tanto, tenéis una gran vuelta también en Colombia. Lo que pasa es eso, ¿no? El problema es de no intentar o no poder llevar muchas veces a muchos o a algunos corredores europeos para que le den la importancia que tienen pues la Vuelta a Colombia. ¿Y cómo se siente hoy en día para volver a subir el cogollo? Pues no lo sé, tendré que llevar mucho desarrollo porque en forma no estamos que cuando gané el Mundial, pero bueno, haremos lo que sea, ¿no? Por lo que podamos para disfrutar, sobre todo lo que digo yo es que ahora nos toca la época de disfrutar, de pedalear con la gente que en su época nos ha animado a nosotros o que animan ahora a los jóvenes y que les gusta la bicicleta, son apasionados de la bicicleta y poder pedalear con ellos, charlar con ellos y bueno, pues si llegan delante mía, pues mejor para ellos y si llegan detrás, no pasa nada, ya les esperaré o ya después de meta ya estaremos de tertulia, ¿no? Bueno, y hablando de nuevo de este mundial de este año en Ruanda, también un destino un poco exótico, pues diferente a lo que siempre se ha vivido. ¿Qué opina de ese equipo español que va a ir, comandado por Ayuso, por Marc Soler, con otros ciclistas también mucho más jóvenes que van a tener apenas esas primeras experiencias? ¿Cómo ve el equipo español? Bueno, creo que es un equipo en el cual será muy movido.
Yo creo que no es un equipo como para decir vamos a trabajar para uno exclusivamente para disputar, porque creo que ahora mismo Pogačar estando a un nivel normal, pues es el favorito número uno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otros corredores que vienen de países, pues bueno, pues colombianos, ecuatorianos, que gente que viene de países elevados, en los que seguramente lo van a hacer bien también, incluso equipos de Etiopía o Ruanda, que también esos, vienen de altitud. Y sería por eso, un mundial muy duro que va a ser muy complicado derrotarle a Pogačar, pero bueno, para eso está el trabajo de equipo, decimos, ¿no? Hay que meterse en las escapadas, hay que estar atentos, activos e intentar colarse en una de las escapadas y bueno, si luego viene Pogačar por detrás, pues que intente rematarte, pero agarrarse como se pueda a él y bueno, pues intentar hacer el mundial a- yo creo que adelantarse un poco a lo que vaya a hacer el Pogačar, ¿no? Porque si cuando él quiera arrancar es prácticamente imbatible e inaguantable, ¿no? El cambio de ritmo que tiene, por eso digo yo que normalmente hay que adelantarse, precipitarse al movimiento de Pogačar. Abraham, Egan Bernal tiene opciones, lo ve usted con opciones y cómo analiza su vuelta a España, la vuelta a España que tuvo donde ganó una etapa. ¿Cómo ve a Egan? Bueno, yo te voy a comentar antes de que empezó la Vuelta a España, ¿no? Cuando vino a Jaén, cuando vino al Desterrato, donde se cayó por desgracia, le vi con un pedaleo muy, muy bonito, muy, pues incluso de la gente que estaba allí delante, igual el que más fácil iba, ¿no? También posteriormente le he visto bien en la Vuelta a España, al principio de Vuelta a España le vi muy bien, pero yo creo que se ha quedado ahí, ¿no? En que le faltaba algo de mejora, ¿no? Creo que, como se suele decir, le salen los vatios por kilogramo, le salen, pero cuando ya son vatios puramente, como se dice en el argot de hoy, pues igual no le salen tanto como a Pogačar, ¿no? Pero bueno, creo que ha estado muy bien en la Vuelta a España. Ha estado muy cerca de conseguir, pues bueno, bueno, consiguió el triunfo con Mikel Landa, pero que creo que fue inteligente en dejarse caer un poquito y perder un poco de tiempo para bueno, por lo menos ganar una etapa y tener la satisfacción de que, bueno, que está ahí, ¿no? Porque muchas veces vas a luchar una clasificación general, como estás en la general no te dejan moverte pues al perder un poco la clasificación de general, pues le dejaron un poco de margen y lo aprovechó a la primera que pudo, ¿no? Con Mikel Landa, por lo tanto, chapó por la Vuelta a España que ha hecho, ¿no? Abraham, en Colombia estamos viviendo un bache de triunfos y con triunfos me refiero a ganar vueltas grandes, ¿no? Como lo teníamos en los últimos 10 años, cuando tuvimos esta generación dorada del ciclismo colombiano. ¿Cómo hacer para pasar este tiempo en el que, digamos, vemos menos triunfos, menos ciclistas con posibilidades? ¿Cómo pasar estos años en donde no tenemos esto? Bueno, yo creo que estamos pasando un poco todos los países donde el ciclismo ha sido historia, ¿no? En Colombia hay crisis, en Francia ha habido crisis, en Italia ha habido crisis. Hay corredores, pero para las grandes vueltas parece que han venido corredores de los Países Bajos o nórdicos que no había tanto ciclismo y se han hecho ahora con el poder, ¿no? Yo creo que eso deberíamos de hacer una lectura todos los que somos amantes del ciclismo y nos gusta entrenar a los chavales y tal y cual, y el por qué, ¿no? El por qué en nuestros países pues se ha dejado de que salgan chavales figuras, ¿no? Yo creo que hacemos corredores antes de deportistas y eso es un problema porque ciclistas tienen que ser cuando sean profesionales y hay que preparar otra cosa en el físico, ¿no? Hay que, pues bueno, sacar el máximo rendimiento a esos ciclistas cuando llega el momento, no antes. Y yo creo que la prisa está matando el ciclismo de esos países, ¿no? De España, Italia, Francia, pues que hay tanto ciclismo desde escuelas que nos obcecamos en que un chaval solo tiene que hacer bicicleta, ¿no? Igual nos estamos equivocando en esas edades que luego más adelante no siguen progresando porque ya vienen
exprimidos de hacer todo el trabajo que deberían de haber hecho en profesionales, ya lo están haciendo en categorías inferiores, ¿no? Entonces te llegan ya sin sobrepeso, te vienen con la alimentación cuidada, entrenando un montón de kilómetros y no tienen margen de mejora, ¿no? Digo yo, eso es lo que pienso, ¿no? Abraham, si usted estuviera en el papel de ser director de equipo, de ser manager de equipo, de armar un equipo, ¿usted a quién elegiría? Le voy a dar 3 nombres en su mejor momento. ¿Cuál es su favorito? Egan Bernal en su mejor momento, Richard Carapaz en su mejor momento o Lucho Herrera en su mejor momento. Qué complicado me lo pones. A ver, Lucho Herrera casi no te lo puedo comparar porque no son de la época, ¿no? No han coincidido. Entonces, comparar generaciones distintas con deportistas distintos que han competido no creo que sea igual, ¿no? Y luego me has comparado Carapaz, que es puro temperamento encima de la bicicleta, con el gran Bernal, que es más comedido en los esfuerzos, y Nairo también, ¿no? Es un corredor más reservado, más escondido, más no sé, son corredores distintos. Todos son escaladores, pero actitudes diferentes y sacan el rendimiento al cuerpo de una forma distinta, ¿no? Carapaz, como has dicho, como te he comentado, pues es más de ir a buscar la etapa y atacar donde haga falta y volver a atacar si hace falta. Gran Bernal, pues sí, ataca y se mueve, pero cuando es consciente de que va bien. Y Nairo Quintana, para mí es más reservado, más de voy a esperar, voy a ver cómo se mueven los demás o cómo van los demás para afrontar el final de la etapa, ¿no? Hablando de eso de comparación de generaciones, ¿cree que de pronto es un poco un despropósito comparar lo que está haciendo Tadej Pogačar con lo que hizo Eddy Merckx, que pues es la comparación más notoria que vemos por estos días? Sí, hombre, yo creo que el ranking se puede comparar. Lo que no se puede comparar son con los rivales que están compitiendo, ¿no? Yo creo que hoy en día el ciclismo es, pues bueno, todos van mucho más sacrificados, pero que yo entiendo también que Eddy Merckx en su época pues se cuidaba parecido a con los que estaba compitiendo, ¿no? Por eso digo que compararlos, claro, empiezas a ver el pelotón internacional, cuántos ciclistas profesionales hay y cuántos había en aquella época, ahora hay muchos más. Entonces, darle más mérito a Pogačar sería lógico, pero no me parece lógico porque yo creo que el palmarés que tiene Eddy Merckx tampoco lo han mejorado otros muchos hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, cada uno tiene su mérito y hay que quitarse el sombrero con lo que están haciendo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que lo que se ve hoy en día en televisión, porque claro, lo de Merckx no veíamos cuando llegaba a meta, qué es lo que hacía, qué no hacía. Hoy vemos el compañerismo que hay entre los favoritos, ¿no? Entre los líderes. Y yo creo que es bonito dentro del deporte que encima de la bicicleta somos rivales, pero en cuanto nos bajamos de la bicicleta, pues bueno, es el respeto a los rivales tuyos también, ¿no? Del trabajo que han realizado para llegar lo mejor posible a una competición y o ganarles o que te ganen o salir derrotado. Creo que hay que darle mérito e importancia a cada uno a los dos, ¿no? Porque el que gana, porque le ha ganado a un corredor que es bueno, y el que pierde, si agradece al que le ha ganado, pues le está ahorrando que el segundo puesto, pues bueno, pues es detrás de un grande, ¿no? Así es. Pues esa y tantas cosas son las cosas bonitas que tiene este deporte, que tiene el ciclismo. Abraham, muchísimas gracias por haber estado en la fuga del diario AS Colombia con nosotros. De verdad, un honor tenerlo acá, haber hablado con usted, compartir este momento. Y pues nada, muchísimos éxitos en lo que viene para usted y lo esperamos aquí en Colombia con los brazos abiertos. Muy bien, un abrazo para todos y nos vemos ahí en Colombia en poquito ya. Para el día 3 ando por ahí. Venga, un abrazo a todos. Vale, lo mismo. Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, pues tremenda charla, ¿no? Tremendo todo lo que nos contó, recordando este Mundial de 1995, fecha histórica para Colombia. En octubre exactamente se cumplen los 30 años. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de las celebraciones, de todo lo que se haga en Duitama, que también sea una fiesta, así como lo fue hace 30 años. Sí, es historia, creo que Abraham es historia viva del ciclismo. Digamos que para las nuevas generaciones
pues digamos, nosotros que somos un poco más de atrás, vemos a Abraham Olano como si ahorita fuera, no sé, un Alaphilippe, una de estas figuras importantes que están en el pelotón. Entonces nos dimos el lujo de estar con el que le ganó a Indurain, que él dice su compañero de equipo, y a Marco Pantani, el gran pirata que para muchos es el mejor de toda la historia, el escalador mejor de toda la historia. Así es, sí, señor. Y bueno, pues eso fue todo por hoy en este nuevo episodio de La Fuga. Muchas gracias por meterse a La Fuga con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio.